Buenas tardes, abogado. Buenas, ¿qué tal, Leida? Que le digo al compañero Johnny que hoy en la tarde me asaltaron. Buenas tardes, abogado. Buenas, estimados. Estoy tan agradecida con Dios porque solo el teléfono me llevaron. Yo venía del banco de sacar dinero y tenía las tarjetas en el carro y mi hija venía a un lado, yo venía manejando. Ahí por está muy peligroso ese paso de los puentes del Prado, donde están construyendo porque los carros van muy... Y no sé qué, mi hija traía el vidrio del carro así, como de este tamaño abierto, como de 2 pulgadas y entonces el hombre le dijo que le diera el teléfono, pero solo pidió el teléfono, nosotros ahí andábamos tarjetas, andábamos, bueno, pero Ya. Dios como que lo cegó, solo el teléfono pidió. Sí. No pidió la cartera, Dios lo cegó. Entonces yo estoy, ahora que estaba la canción, yo estoy agradecida con Dios por tantos milagros que cada día como que me demuestra y como que me dice, así estoy, existes. Y estoy tan agradecida con Dios porque cada día me demuestra su amor, su poder, su gloria. Sí. Bueno, lo importante es que no pasó a más. Sí, entonces quiero, y sí, porque dijo que nos iban a matar y mi hija le dio el teléfono. Entonces quiero decirle, abogado, que por favor la tarea, no sé si entro para revisarla, si hay que hacerle alguna corrección. Ok, de eso vamos a hablar hoy. De eso precisamente iba a comentarles ahorita. Bueno, primero, pues buenas tardes a todos. Buenas tardes, abogado. Vieran que, bueno, tuve una emergencia familiar precisamente desde el viernes. Y les soy sincero, o sea, sí tengo las revisiones ya de la mayoría de los grupos y hoy iba a empezar a enviarlas a través del WhatsApp, pero es que no, como no los tengo a todos identificados, entonces a algunos que sí los tengo identificados, les voy a empezar a enviar las revisiones porque es mucho más rápido de esa manera, ¿verdad? Que hacerlo precisamente ahí en el correo electrónico. Lo que vamos a hacer es que si bien es cierto, recuerden que ya mañana es el examen, ¿verdad? Ya mañana tenemos, como quien dice, la evaluación. Hoy vamos a hablar de los puntos más importantes, como habíamos hablado, empezado precisamente el jueves, de lo que a nosotros nos interesa que ustedes manejen para efectos de la evaluación, pero vamos a ampliar el tiempo de entrega y de subir los trabajos a esta semana, ¿verdad? En vista de que no ha sido inconveniente de ustedes, sino que ha sido inconveniente mío, ¿verdad? Porque recuerden de que el acuerdo con ustedes era de que yo les iba a dar qué es lo que hay que corregir. Entonces, tengo que corregirlo primero para que así de esa manera suban los trabajos como corresponde. Me estoy fijando que hubieron 2 grupos que me subieron algunas tareas. Yo les vuelvo a repetir. Ahorita no he autorizado a ningún grupo a subir ninguna tarea, porque primero tengo que darles el visto bueno, ¿ok? Algunos sí les he adelantado, digamos, algunas revisiones y les he dicho esto está bien, esto no, pero todavía no he visto la parte tercera en la mayor parte de los grupos. Entonces, para poder yo autorizar, tengo que haber revisado las 3 actividades en un solo trabajo, ¿verdad? Ya cuando ya tengan las 3 actividades, entonces ya creo que la mayoría de los grupos ya tienen las entregas de las 3 actividades. Hubieron algunos que me hicieron entrega el día de hoy. Recuerden que no importa, o sea, la fecha final era precisamente mañana. Pero lo que voy a hacer es que vamos a cambiar la fecha para el día jueves, ¿verdad? Para el día jueves, para yo mandarles las revisiones y les quede tiempo para poder hacerme entrega de los trabajos, porque recuerden que viene la Semana Santa. En esa semana, pues, no vamos a tener clases, y nos vamos a ver hasta la siguiente semana. Y de igual manera, pues, tengo que ya tener dispuesto en la plataforma el día miércoles lo que es el contenido de la tercera unidad. Porque recuerden que la Semana Santa es como que no tengamos clases, no vamos a tener clases. Entonces sí tengo que haberles explicado qué es lo que vamos a hacer para el tercer parcial, pero teniendo pendiente lo del trabajo para esta semana, ¿verdad? La gran ventaja que tenemos es que ya con que yo les diga, suban el trabajo, ya ustedes saben que tienen el 30%,
¿verdad? Lo que sí estoy preocupado es que el fin de semana, perdón, hoy estuve viendo en la plataforma que no me han participado mucho en el foro. Y recuerden que el foro son como mínimo 2 participaciones. Y a lo mucho conté unas 12 participaciones. Vaya, ahorita tenemos 19 estudiantes presentes, 19 compañeros. Si aquí los presentes me hubieran participado como mínimo 2, ¿cuánto tuviera? Tuviera por lo menos casi las 40 participaciones. Entonces, les iba a recordar de eso, ¿verdad? No se les vaya a olvidar que hay que participar en el foro de la hipótesis. Hay 2 preguntas que hay que responder, pero para poder responderlas, forzosamente tienen que ver el video que ahí está y contestar por cada una de sus participaciones las preguntas que ahí se les pide. Recuerden que ahí es muy importante que ustedes siempre hagan una referencia, cuando no es opinión suya, por lo menos de dónde ustedes extrajeron las fuentes, ¿verdad? No se les vaya a olvidar eso para efectos de poder compartir algún conocimiento que no es de propia autoría, ¿verdad? Si ya fuera una opinión nuestra, pues no hay problema. Pero si se cita alguna que otra cosa que es externa, algún conocimiento nuevo, entonces siempre es bueno decirlo. Fulano de tal lo dijo, ¿verdad? O tenemos tal referencia. Entonces, no se vaya a olvidar eso, las participaciones del foro. Bueno, vamos a aprovechar, ahorita son las 5:18 para continuar con lo que nos habíamos quedado la semana recién pasada. Habíamos visto más que todo esa primera parte sobre el tema de investigación y el planteamiento del problema de investigación. Entonces, ahí yo les dije de manera puntual qué es lo que nos interesa en relación a lo que es el contenido del examen. Voy a compartirles ahorita pantalla. Permítanme. Creo que... Permítanme que... Vamos a ver el campus. Ok. Aquí ahorita les muestro que no había abierto todavía lo que es el campus. Aquí está. Recuerden que es muy importante que manejen las definiciones, ¿verdad? No se les vaya a olvidar eso, ¿verdad? Que lo que es la parte de las definiciones en cuanto a lo que venimos viendo dentro de cada uno de los contenidos es importantísimo. En esta página, que fue donde nos quedamos, se recuerda, hablamos del problema, ¿qué es el problema? Para aquí se hace bastante cola para venir. Hablamos también de enunciar el problema. Aquí dice qué es enunciar el problema, ¿verdad? Hablamos de los criterios para plantear el problema. Miren, jóvenes, no nos vayamos a confundir para efectos del examen. Uno son los 3 criterios para formular el problema y otros son los 3 elementos del planteamiento del problema. Los 3 criterios son para saber si está bien formulado el problema, ¿ok? Estos que están acá. Y los 3 elementos son los que continúan, estos. Las preguntas de investigación, los objetivos de investigación y la justificación del estudio, ¿verdad? Criterios para plantear el problema y elementos del problema de investigación. Ojo, eso para que no nos confundamos dentro de la evaluación. De ahí hablamos de la formulación del problema. ¿Cómo se formula? ¿O qué es formular el problema? Aquí está, miren. Es cuando se dictamina y se hace un pronóstico sobre la situación problemática. ¿Cómo se hace? Mediante 2 tipos de preguntas. La general, la pregunta general y las preguntas específicas. No se les vaya a olvidar saber diferenciar qué es pregunta general y qué son preguntas específicas. Bueno, y aquí hablamos de los objetivos de investigación. Fíjense que
aquí quiero, sí vamos a hacer, voy a meterlos también en esta parte porque quiero que veamos también lo que es el material, porque en el material también hay aspectos muy, pero muy importantes en relación a lo que hemos venido platicando. Porque aquí sí definimos los objetivos. ¿Logran ver el material aquí, jóvenes? Sí, abogado. Sí. Ok. Nos vamos a ir a lo que es aquí. Aquí está. Los objetivos de investigación. Miren. Si se fijan, aquí es un poquito más directo. ¿Qué son los objetivos? Pregunta de examen. Son las metas, los propósitos, los fines que se traza el investigador. Va en concordancia a lo que se quiera verificar y lo que se quiera descubrir. ¿Verdad? No se les vaya a olvidar. Cuando hablamos de los objetivos. Pueden ser de dos tipos también. Así como las preguntas. Hay preguntas general como preguntas específicas. Hay objetivos general como objetivos específicos. De igual manera aquí hablamos y los definimos. ¿Qué son los objetivos generales y qué son los objetivos específicos? Ahora, ¿qué debemos de tomar en cuenta para elaborarlos correctamente? Estos 6 aspectos son primordiales. Miren cómo se redactan, ¿eh? Verbo en infinitivo. ¿Qué significa un verbo en infinitivo? Que denote una acción y terminado en estas afirmaciones. Miren, ar, ir, ¿verdad? Indica una acción. Deben ser dirigidos a los elementos básicos del problema. Deben ser factibles de alcanzar. No vayan a proponer objetivos que de repente no vayan a poder alcanzar. Deben ser claros, no ambiguos. Vaya, ¿a qué se refiere eso? Por ejemplo, a veces hay que evitarse objetivos donde tal vez diga lograr un adecuado o determinar bien elaborado. No. Hay que tener ambos extremos. Hay que determinarlos muy bien. Hay ciertas palabras que pueden tener cierta ambigüedad. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esa ambigüedad es que nosotros debemos de evitar totalmente en los objetivos. Estas palabras, por ejemplo, miren, bien hecho, lógico, útil, adecuado, deben ser precisos. Solo deben contemplar uno por uno un aspecto del problema. Y deben de seguir una secuencia lógica. La secuencia lógica, ¿cómo la da? La da el mismo objetivo general. Yo les di un tips. ¿Se recuerdan que cuando les dije que para formular los objetivos, ustedes deben de tomar como punto base las preguntas específicas? Los objetivos van en razón de las preguntas específicas. Recuerden, no se responden las preguntas. Hay muchos que me han preguntado, abogado, y hay que responderlas. Si usted me las responde, mis estimados estudiantes, ya finalizó la investigación. Porque recuerden que las preguntas, esas preguntas y esos objetivos se van a responder cuando vayamos a la etapa de la experimentación. Allí es donde usted va a responder esas preguntas y esos objetivos, ¿verdad? Bueno, de ahí hablamos de un aspecto importante. Miren cómo deben de iniciar en cuanto a la secuencia de los objetivos. Y así va también en la misma razón las preguntas específicas. Miren, debe iniciar con una evaluación, exploración o diagnóstico del fenómeno estudiado. Primero y segunda pregunta van así. Primero y segundo objetivo van así. Los subsiguientes dice a identificar aspectos que intervienen dentro de los fenómenos. ¿Se recuerdan, verdad? O también puede describir o detallar o puntualizar otras variables que están relacionadas con el objeto de estudio. Ok. Y por otro lado, que interviene en la viabilidad del estudio. Eso es muy importante. Ok. Eso en cuanto a los objetivos. Veamos ahora la justificación. Me voy a regresar
al material. Aquí. Veamos la justificación. Dice aquí, una vez habiendo redactado las preguntas y los objetivos específicos, es necesario justificar precisamente la investigación. ¿Qué significa justificación? Usted tiene que expresar el para qué y el por qué del estudio. Todas las investigaciones se desarrollan con un propósito. Ahora, para saber y evaluar ese propósito, entonces hay varios criterios para evaluar el valor potencial de una investigación. Estos criterios son estos, miren. Ahora, en el material en PDF también aparecen, más adelantito, estos. ¿Ok? Lo que pasa es que primero lo clasificamos. Existen 3 tipos de justificaciones: la teórica, la práctica y la metodológica. Todo va en razón de poder confrontar diversos aspectos. La teórica es si usted está haciendo un debate académico, una reflexión, por ejemplo, doctrinal en derecho. Si es práctica, por ejemplo, el desarrollo de poder resolver un problema mediante una serie de estrategias que usted pueda proponer y que van a ayudar a resolver. Y la metodológica es porque si va a proponer un método, ¿verdad? Para que dicho estudio proponga ese método o una nueva estrategia para generar un nuevo conocimiento que sea válido y confiable. Ahora, esta parte de los criterios es para poder redactar la justificación. ¿Qué tan conveniente es? La conveniencia social o la conveniencia. Aquí está explicadito, miren, igual en esta imagen que es de Sampieri y Collado y Baptista. Va en el mismo sentido. ¿Qué tan conveniente es? ¿Para qué sirve? La relevancia social. ¿Quiénes se van a beneficiar? ¿Va a ser trascendente para la sociedad? La trascendencia para la sociedad también es un criterio para evaluar el valor potencial de una investigación. Implicaciones prácticas. ¿Va a ayudar a resolver el problema realmente? Valor teórico. ¿Va a generar o va a provocar un nuevo conocimiento? ¿O va a llenar algún vacío? La utilidad metodológica también. ¿Va a crear un nuevo instrumento para poder ser medido o analizar los datos? ¿O va a contribuir a definir un nuevo concepto, una variable o una relación entre variables? Eso es utilidad metodológica, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto a la justificación. Y el último elemento es en cuanto a la viabilidad del estudio. Miren, jóvenes, si usted dentro del proyecto de investigación no determina si un estudio es viable, ¿y qué significa si es viable? Aquí está la respuesta, miren. Para ello debe tomar en cuenta la disponibilidad de los recursos financieros, humanos y materiales. En última instancia, los alcances de la investigación. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, podemos hablar de la viabilidad de la investigación. ¿Ok? Entonces, hay que determinar si es viable dentro de la justificación. No se les vaya a olvidar, si de repente se les ha olvidado mencionarlo, también hay que mencionarlo ahí en la viabilidad del estudio o en la viabilidad de la investigación. Bueno, este es el ejemplo. Este ejemplo ya se lo explicamos en las últimas 3 videoconferencias. Igual aquí hablamos de la viabilidad. Después viene el siguiente tema, el marco de referencia. Pero miren, jóvenes, yo quiero que miremos este video, pero lo vamos a ver en, como quien dice, en corto tiempo. Lo voy a correr aquí. Vamos a comenzar en la mañana de hoy. El audio, ¿ok? Y quiero que miremos los puntos más importantes del video, porque varios de esos aspectos que están en el video vienen en el examen, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Lo voy a hacer un poquito más grande para que ustedes lo miren en su totalidad. Veamos aquí. Los elementos del problema ya lo hablamos. ¿Cuáles son los 3 elementos? Preguntas de investigación, objetivos de investigación y la justificación del estudio. Esos son los 3 elementos. Bueno, ahora, ¿qué es el planteamiento del problema de investigación? Pregunta de examen. Segurito viene en el examen. Aquí ya les doy una chepia. Es la delimitación clara y precisa del objeto de la investigación.
que se realiza por medio de preguntas, lecturas, encuestas piloto, entrevistas, etc. Recuerden que está definido formular un problema, está definido qué es un problema, pero no está definido qué es el planteamiento del problema de la investigación. Esto es plantear un problema de investigación. No se les olvide para mañana, ¿verdad? Para el examen, ¿verdad? Bueno, vamos más adelante. Recuerden que dentro de la justificación también hablamos de la viabilidad. Aquí lo habla. Si el proyecto de investigación es viable. Ahora, lo siguiente, mis estimados, son, por decir así, los 5 pasos para hacer la delimitación del problema de investigación. Y eso ustedes ya lo hicieron en parte, porque ustedes determinaron varios de esos pasos. Primero, delimitar el espacio físico geográfico. Segundo, delimitar el tiempo. Tercero, delimitar los conceptos principales. Cuarto, seleccionar el problema objeto. Y quinto, determinar los recursos disponibles. Esos 5 elementos son los 5 pasos para hacer la delimitación del planteamiento del problema. Ahora, desde el título hablamos de 3 de ellos. Delimitación del espacio físico geográfico, delimitación en el tiempo y la selección del problema objeto. ¿Sí o no? Lo hablamos desde un inicio. Ahora lo venimos a reafirmar, pero si ustedes se fijan, aquí está el orden de cómo determinar esos 5 pasos, ¿verdad? Entonces, esos son los 5 pasos para delimitar el planteamiento del problema de investigación. Pregunta de examen también, ¿verdad? Bueno, vamos a ir más adelantito. Yo les voy a ir parando el video, permítanme. Aquí. Las preguntas de investigación. Solomon 1991 habla de que para poder redactar las preguntas de investigación, tenemos que basarnos en estos elementos. ¿Ok? Permítanme, voy a hacerlo un poquito más para atrás. Aquí está. ¿Por qué? Porque recuerden que de cierta manera lo que nosotros nos vamos a preguntar son las posibles respuestas que más adelante vamos a buscar. Paradigma del que se parte. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una afirmación concreta, es un conocimiento teórico concreto en el cual se va a basar nuestra teoría del conocimiento. ¿Y eso dónde lo vamos a encontrar? Bueno, dentro de la investigación exploratoria que nosotros vamos a ir haciendo. Porque usted se va a ir dando cuenta en qué se basa su investigación. ¿Ok? ¿Cuál es la teoría del conocimiento en la cual está centrado o tiene su piedra angular dicho objeto o problema de estudio? Segundo, la naturaleza del fenómeno de estudio. ¿Qué tipo de naturaleza tiene? Si ustedes se fijan, una de las cosas que se busca dentro del problema es ver cuál va a ser la línea que van a seguir en cuanto a investigar. Entonces, la naturaleza del fenómeno la van a determinar ahí. Otra, las preguntas que se formulan acerca del fenómeno de estudio. Esas son las preguntas de investigación. La pregunta general y las preguntas específicas. Y por último, la metodología de cómo vamos a ir desarrollando dicho planteamiento. Ok. Sigamos más adelante. Hablemos de algunos de los métodos. Aquí se mencionan bien rapiditos. Ya de esos métodos ya hablamos la mayoría. Miren, los métodos en cuanto a la investigación cuantitativa y los cualitativos. Estos son varios de los que más utilizamos. Experimental, correlacional, cuasi experimental, etc. Entonces, algunos de ellos, si ustedes se recuerdan, en las primeras actividades de la unidad 1, ahí los desarrollamos. Entonces ya sabemos de la mayor parte de esos métodos. Ahora, estas son algunas de las preguntas que usted tiene que hacerse como para saber si está bien formulado el problema. Una, formule una pregunta de tal modo que la respuesta no sea un sí o no. Si usted ya tiene la respuesta, ¿para qué va a tratar de contestarla? ¿Con un sí o con un no? Entonces, no es una buena pregunta. Evite formular preguntas en forma de dilema. Miren,
hay muchas cosas que dentro de la ciencia todavía no tienen respuesta. Entonces, se está buscando la respuesta. Y de cierta manera hay teorías del conocimiento sobre las mismas. Entonces, esos dilemas son objeto de cómo se va a ir avanzando dentro de lo que es el conocimiento. Entonces, hay que evitar formularlos, ¿verdad? Claro, si las respuestas pueden estar a la mano, sabemos que de alguna manera vamos a estarla buscando dentro del desarrollo del problema objeto de estudio. No pregunte estados mentales de otras personas. Y evite plantear preguntas sobre estados futuros, ¿verdad? Sí se puede, la ciencia puede predecir, eso sí, pero recuerden que el planteamiento del problema va en razón del objeto problema que usted quiere encontrar como respuesta. Entonces, estos son, por decir así, 4 tips de los cuales usted debe de tomar en cuenta al momento de formular dicho problema. Ok. Luxi, dígame. ¿Levantó la mano, Luxi? No, abogado, fue que se tocó el teléfono, la verdad. Disculpe. Ok. ¿Y Manuel? ¿Manuel? Abogado, Dígame, una Manuel. pregunta. ¿El examen viene del material o del documento? De ambos. Recuerde, Okay. sí, recuerde de que siempre una de las cosas que nos hemos centrado es que recuerden que el documento de la unidad es un complemento de la lección. Entonces son mutuos. La lección con sus videos, con sus imágenes, con sus mapas conceptuales, con el conocimiento que ahí está, es parte de la valoración del examen, ¿verdad? Entonces hay que estudiar ambos materiales, el material de la lección como el material del PDF. Si ustedes se fijan, yo ahorita he estado combinando ambos, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, seguimos. Vamos más adelante. Ahora, este video es como un resumen del planteamiento del problema. Ya ustedes lo van a ver. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, de los objetivos. Eso ya lo reflexionamos recientemente. Esto es como más concreto de lo que vimos anteriormente, pero va en el mismo sentido. ¿Cómo deben de ser los objetivos? Concretos, evaluables, viables y relevantes. Esas son las 4 características que todos los objetivos de investigación deben de tener, ¿verdad? Después habla un poquito a qué refieren los objetivos, qué representan. Esa definición también ya la vimos, ¿verdad? Este es, como les decía, pues un resumen sobre dicha situación. Después habla de la justificación del estudio. Mire, volvemos. ¿Cuáles son los criterios que se evalúan dentro de la justificación del estudio? Relevancia social, trascendencia para la sociedad, quiénes se beneficiarán, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica. Son los 6 criterios para evaluar la justificación del estudio, ¿verdad? Para evaluar el valor potencial de una investigación. Bueno, y por último habla de la justificación. Miren, en la justificación, ¿qué se hace? Se hace una delimitación clara y precisa de la investigación. Usted se formula la interrogativa dentro de lo que es el problema y evalúa los recursos. Por eso hablamos de la viabilidad de dicha investigación. Bueno, eso es lo más importante del video, ¿verdad? En sí, si ustedes se fijan, el video que aquí está planteado es un resumen de todo lo que es el área precisamente de el planteamiento del problema. Bueno, ahora hablemos del marco de referencia. Cuando ya planteamos el problema, entonces lo que nos toca investigar es que como estamos desarrollando un enfoque de una investigación cuantitativa, el siguiente paso a seguir es construir el marco teórico o construir la perspectiva teórica. Aquí usted se va a ubicar, se va a sentar y usted va a ver el panorama y usted va a decir, sobre este problema yo voy a hablar, pero tengo que investigar de esto, tengo que investigar de aquello, saco de lo otro y de ahí lo reúno.
pero tengo que hacerlo de forma ordenada. Por eso es importante ver esta perspectiva teórica. Estos elementos que aquí plantean, ese encuadre, por eso se llama marco de referencia. Porque el problema es que de un tema puede haber tanta bibliografía como también puede haber muy poca. Entonces, una vez planteado el problema del estudio, entonces nos toca desarrollar esa perspectiva. En otras palabras, tenemos que analizar, miren, esto que está al final. Analizar, exponer las teorías, por ejemplo, los conceptos, las investigaciones previas, los antecedentes que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio. ¿Ok? Bueno, este video, miren, no dejen de verlo porque es un video que habla precisamente sobre cómo se desarrolla ese marco de referencia. El marco de referencia es hiper necesario ubicar la investigación. ¿Por qué? Porque tenemos que basarnos en una teoría, en un enfoque, en una escuela del conocimiento. Pero ojo, va a sacar lo más relevante y va a precisar los conceptos que a usted le interesan, ¿verdad? Y después viene cuáles son las etapas para construir el marco teórico. Ahora, para construir el marco teórico son dos etapas. La primera es la revisión analítica de la literatura y después viene construir el marco teórico. ¿Cómo se hace la revisión de la literatura? Aquí implica detectar y consultar y obtener la bibliografía. Eso es lo que ustedes han estado haciendo cuando están haciendo una investigación. ¿De dónde lo sacamos? Materiales, recopilan fuentes. Hay fuentes primarias, fuentes secundarias, como fuentes terciarias. Son infinidad de posibles referencias. ¿Cuáles son las etapas para revisar la literatura? La primera es la obtención de la literatura. La segunda es la consulta de la literatura. ¿Ok? Usted consulta. Hay diferentes tipos de fuentes, como les decía. Aquí habla, miren, de la fuente primaria, fuente secundaria y fuente terciaria. Tienen que saber diferenciarlas. Ojo, para examen, porque vienen también. Ok. Una vez que ustedes, pues, hacen la obtención de la literatura, la consulta de la literatura y más, otros pasos que ahí están descritos, se recopila y se extrae la información. ¿Ok? Aquí es cuando usted empieza a crear esas llamadas fichas bibliográficas, que pueden ser de idea, de cifras. Por ejemplo, en el siguiente parcial nos va a tocar hacer un álbum de esas fichas, para que sepamos cómo se construyen dichas fichas. Y una vez que tengamos esa información, porque ojo, podemos copiar de aquí, traer este libro de allá, traer este boletín de acá, este documento X, esta revista, pero dice, ¿cuál va a ser la información que necesito? Entonces, para eso es que sirven precisamente las fichas bibliográficas, ¿verdad? Entonces, ahí la siguiente etapa es construir el marco teórico. Aquí le dice, porque muchas veces es imposible poder concebir una investigación si no se construye un marco de referencia. Aquí dice que es un marco teórico, cuáles son las funciones del marco teórico, todo eso viene en el examen, jóvenes, no dejen de ustedes poderlo evaluar. Y en este video habla del proceso del que estábamos hablando, ¿ok? Ese proceso ahí sí está muy bien delimitado, ¿verdad? Y no dejen de verlo para lo que es la evaluación. Bueno, después que ya construimos el marco teórico, entonces la siguiente etapa es la formulación de hipótesis. ¿Qué es formular una hipótesis? Aquí hay varias definiciones sobre lo que es la hipótesis. ¿Por qué? Llegamos hasta ahí pasando. Definimos el tema, hacemos las preguntas de investigación, los objetivos de investigación, la justificación del estudio, construimos un marco teórico. Entonces ahora nos toca redactar las hipótesis. Ojo, estimados, ¿cuándo se redacta hipótesis? Cuando existe una comparación entre variables. ¿Cuándo no se hace redacción de hipótesis? Cuando no haya ese contraste y solamente hacemos las llamadas descripción, investigaciones descriptivas. Si no hay contraste entre hipótesis, entonces no formulamos hipótesis.
Hay investigaciones que se pueden formular, como también hay investigaciones en las cuales no se formulan. No vayan a dejar de ver ese aspecto. Aquí definimos, miren, qué es una hipótesis. Suposición o solución anticipada al problema objeto de investigación y por lo tanto la tarea del investigador es responder, ¿verdad? Aquí más adelante hablamos de los elementos que habíamos hablado. Por eso es importante, así como decía Manuel, ¿verdad? Que hay que estudiar tanto la lección como el material, porque aquí está muy bien definido lo que habíamos hablado. ¿Bien? Esos son todo lo que es la etapa de la construcción del marco de referencia, que eso lo hablamos anteriormente, ¿verdad? Ahí definimos el marco teórico, las funciones del marco teórico, como les decía, y después la hipótesis, que es lo que estamos hablando acá. Miren, por ejemplo, aquí, ¿cuál debe de ser el alcance de las hipótesis? Y cuáles deben de ser las características de esas hipótesis. También habla de los tipos o clases de hipótesis. Son 4. De trabajo, la nula, la estadística y la descriptiva. ¿Ok? La de trabajo es la que usted busca, porque como buscamos una solución anticipada al problema objeto de investigación, la hipótesis de trabajo es la que usted comprueba como verdadera. Entonces, esa es la hipótesis que usted, en otras palabras, se le llama hipótesis inicial. Aquí hay algunos ejemplos, miren. Van a venir ejemplos en la evaluación, así que ustedes tienen que saber identificar cuáles son las hipótesis de trabajo. Ahora, ¿la nula cuál es? La que es contraria a la hipótesis de trabajo. Fíjense aquí, miren. Primer ejemplo, para que ustedes miren. HA dice aquí, en esta. Las principales causas del desempleo en la ciudad están determinadas por las medidas económicas del gobierno nacional. Esa es la hipótesis. Hay contraste de dos variables. ¿Cuáles son las 2 variables? Bueno, primero, las causas del desempleo. Y la otra son las medidas económicas del gobierno. Entonces, variable 1 y variable 2. Generalmente, las hipótesis son hipótesis causales. Una es efecto de la otra. Entonces, la relación entre ambas es la que comparamos. Ahí identificamos eso. Ahora, ¿por qué es una hipótesis de trabajo? Bueno, como usted puede fijarse, dice, principales causas del desempleo en la ciudad están determinadas por las medidas económicas del gobierno nacional. ¿Cuál sería la hipótesis nula? Esta que está abajo, miren. El fenómeno del desempleo en la ciudad no está determinado. ¿Ven lo contrario? Entonces, la hipótesis nula es lo contrario a la hipótesis de trabajo. En este caso, siempre compara las mismas 2 hipótesis. Perdón, las mismas 2 variables. Una, las causas del desempleo y 2, las medidas económicas del gobierno nacional. Entonces, así es como nosotros sabemos, ¿verdad?, cuál es la hipótesis de trabajo y cuál es la hipótesis nula. Después, los otros 2 subtipos refieren más que todo a cómo usted hace la descripción de las hipótesis. Por ejemplo, la descriptiva es cuando usted hace hipótesis en razón de rasgos, de características o aspectos de un fenómeno, hecho, situación de una persona o de una organización. Fíjense aquí, dice, las principales características del desempleo son edad, nivel educativo y sexo, es descriptiva. ¿Ok? La estadística es cuando nosotros formulamos en términos estadísticos. Aquí nos atrevemos a hacer esa formulación. Mire aquí, 25% dice. De la población desempleada en la ciudad corresponde a personas de nivel académico profesional. Miren la segunda, 87% de las familias. Entonces, esas son hipótesis en las cuales nos atrevemos a hacerlo de manera estadística. Seguimos. ¿Por qué son útiles las hipótesis? Las variables. Miren, hay 3 tipos de variables. Y de cierta manera, ¿qué es una variable? Bueno, aquí lo dice, miren. Característica, atributo, cualidad, propiedad, que puede estar presente en los individuos, en las organizaciones, en la sociedad, y que puede presentar diversos matices, medidas, magnitudes, grados, etc. Una variable, nosotros por sí podemos ser una variable si nosotros nos toca ser un sujeto de estudio.
La altura, el peso, el índice de masa corporal, ¿verdad? Los indicadores, por ejemplo, en la pobreza, cuando hablamos del Producto Interno Bruto, todo eso son variables, son características, son susceptibles de ser medidas. ¿Me entienden? A eso se refiere una variable. Ahora, de acuerdo a Bernal, hay tres tipos de variables: independientes, dependientes e intervinientes. Miren, jóvenes, para saberlas diferenciar, lo único que usted tiene que hacer es responderse eso. Miren, cuando nosotros hablamos de la causa de algo, entonces es independiente. Bien lo dice aquí: aspecto, hecho, situación o rasgo que surge de la relación entre variables. Y las dependientes es el resultado o efecto que se Ahí Pues, está produce en la mesita de enlace. por la acción, ¿verdad?, de ambas variables. ¿Ok? Por la relación entre ambas variables. Una causa de la otra. Y las intervinientes son generalmente todos aquellos aspectos que, si bien es cierto, no aparecen en la tabla o no son independientes o dependientes, pero que de alguna manera intervienen en el medio ambiente y que provocan algún efecto entre las independientes y dependientes, ¿verdad? Aquí hay varios ejemplos. Después viene cómo se operacionalizan las variables. ¿Se han fijado que normalmente cuando nosotros hablamos de indicadores, un indicador, ¿qué es? La palabra lo indica, ¿verdad? Un indicador de pobreza, dice. Para eso tenemos que operacionalizar la variable. Entonces existen dos formas o dos medidas. Una, tenemos que definir conceptualmente la variable. Y segundo, tenemos que ver cómo se operacionaliza. Cuando hablamos de conceptuar es cómo dar la definición. Y cuando hablamos de operacionalizar son las actividades que permiten el desarrollo de la variable. Y ahí el ejemplo, miren. Ustedes pueden ver que de alguna manera hay cuestiones que las conceptualizan o la definen, y como otras, las actividades sobre las cuales nos permiten decir si está presente o no una variable. Y por último viene el diseño de investigación. Hay tres tipos de diseños. Ahora, ¿por qué hablamos de un diseño? ¿Por qué? Porque muchas veces, jóvenes, perdón, cuando hablamos de poder obtener resultados, muchas veces hay manipulación o no de las variables. Por ejemplo, en un laboratorio existe manipulación, son situaciones de control. Entonces, un diseño es algo así como un plan, una estrategia para poder tratar de obtener la información que usted desea. Entonces, una vez que usted hace el planteamiento del problema, una vez que usted hace todo lo que ya hicimos anteriormente, entonces usted tiene que definir qué tipo de diseño va a utilizar. Si va a ser necesario intervenir en las variables para obtener un resultado y así crear un diseño. Entonces existen tres tipos de diseños, miren. Más adelante aquí se definen qué son los diseños experimentales. Aquí habla de cómo se trabaja dentro del enfoque cuantitativo. Y habla también en cuanto a los niveles de control. Cuando existe manipulación deliberada y grupos de control en ese sentido, entonces hablamos de diseños experimentales, ¿verdad? Aquí está referido, miren, en esta parte. De igual manera está aquí en esta parte, miren. No se les vaya a olvidar, esto también habla de los ejemplos de los tipos de hipótesis, la utilidad de las hipótesis, que ya también la hablamos en el material, y de las variables. Recuerden que ambos materiales son importantes. Aquí hasta hay ejemplos, miren, para que ustedes entiendan mucho mejor esa perspectiva. Y en esta parte hablaba precisamente de lo que son los diseños. Aquí define, miren, qué es el experimento, porque recuerden que al final de cuentas, ¿qué es lo que usted pretende? Es ver y definir si existe una manipulación para poder realizar un experimento, ¿verdad? Y aquí hay algunos ejemplos, miren. Y en la parte teórica habla de los diseños experimentales verdaderos, de los cuasi experimentales y de los preexperimentales. En cada uno hay dos características que lo definen. Ahora, ¿cuáles son esas dos características que lo definen? Son estos, miren. Uno, el grado de control que se ejerce sobre las variables objeto de estudio, y otro, el grado de aleatoriedad en los cuales se puede asignar a los sujetos. Entonces,
en un experimental verdadero, ambas características están a tope. ¿Qué significa? ¿Verdad? Significa que hay manipulación de variables y significa que también hay un alto grado de aleatoriedad. ¿Ok? Entre más tenga eso, entonces estamos hablando de diseños experimentales verdaderos. Aquí está definido, miren. Por eso dice aquí, miren, se caracteriza por el alto grado de control de las variables y porque hay una asignación aleatoria a los sujetos de grupo. Eso para obtener mejor resultados. En los cuasi experimentales, miren, aquí hay una diferenciación. No existe lo que está anteriormente. Y en los preexperimentales, en este, no existe o existe en parte. ¿Ok? Bien lo dice. Y en el preexperimental, no hay para nada. ¿Verdad? Hay un bajo control, miren, y no se efectúa una asignación aleatoria de los sujetos para hacerlo dentro de lo que es el estudio. De ahí habla de los ejemplos en cada uno de los diseños y en cuanto a la validez. Ahora, esa validez determina precisamente qué tan válidos pueden ser los resultados. Entonces existen dos tipos de validez. La interna, que aquí está definida, y la validez externa, que también nos permite desarrollar el tema en cuestión. Bueno, hasta aquí llegaríamos, jóvenes. Este sería, como quien dice, la temática. Fíjense muy bien en lo que son los ejemplos, las definiciones, las caracterizaciones, ¿verdad? Y puntualmente en las cosas que yo les dije ahorita, es de lo que más vamos a preguntar en relación a lo que es el examen. El examen va a estar abierto mañana a partir de las 5 de la tarde y se cierra hasta las 9 de la noche. Recuerden, van a tener suficiente tiempo para responder, ¿verdad? Y por otro lado también, recuerden también de que van a tener 40 minutos para poder responder el examen, ¿verdad? Una vez que usted inicia, tiene ese tiempo para poder hacer. Bueno, no sé si tienen alguna duda, estimados, antes de cerrar. ¿No? No. No. Bueno, entonces, cualquier cosa, ya saben, estamos pendientes. Les vuelvo a repetir, en cuanto a los trabajos y a las asignaciones, no se preocupen, yo voy a dar como término el viernes, ¿ok? Ese va a ser la fecha término para que queden subidos todos los trabajos. Ya los que queden subidos, esos son los que yo he autorizado, recuerden. Entonces, ya a partir de mañana yo les voy a empezar a mandar a cada uno de los coordinadores, miren, corrijan esto, Leida, corrijan esto, ¿verdad, José? Hagan tal cosa. Y ya una vez que ustedes lo hagan, yo les diga, está bien, lo suben, ya tienen el porcentaje. En cuanto al foro, no se les vaya a olvidar, participen, jóvenes, porque en el foro anterior algunos subieron que no participaron la cantidad de veces que se tuvo que haber tomado en cuenta, pero tuvieron buenas participaciones. Pero en este caso, recuerden que hay un requisito indispensable. Ya han participado bien poco, así que no se les vaya a olvidar. ¿Ok? Le quisiera pedir un favor, que como no tengo teléfono quizás hasta mañana, entonces que por favor, si por el correo me puede informar o ahí abajo del documento me escribe la observación. Ah, ok, está bien. Yo voy a revisar el documento, voy a revisar... Compañera Leita, sí, compañero. nos comunicamos por el correo entonces, ¿verdad? Sí, por el correo, compañero, o por ahí. Bueno, ahí, si no cualquier cosa, Johnny, una pregunta. ¿Sí? Usted tiene, porque podemos hacer esto para que de repente, es que me lo envíe usted a través del WhatsApp y puedo, usted es el relator del grupo, ¿verdad? Sí. Ella es la coordinadora. Ok, entonces, para que lo hagamos más rápido, porque si me meto ahorita en los correos, de repente me lleva un poquito más de tiempo. Yo les mando las revisiones a través del WhatsApp, mándemelo por WhatsApp, el enlace. Exacto, sí. Entonces, para que así lo revise, porque así no se lo envío a usted, Leida, sino que se lo mando a Johnny, ¿ok? Ok, ya sabe. Por el problemita que surgió con su celular, ¿ok? Así es. Gracias. Vaya, pues. Bueno, gracias, éxitos mañana y ojalá que les vaya, les va a ir bien. Yo estoy 100% seguro, porque ustedes son, como dicen los chavos, son lámparas.
¿verdad? Gracias, abogado. Gracias, abogado. Buenas tardes. Gracias, muy bien. abogado. Buenas tardes. Nos vemos. Hey, jóvenes, no se les voy a olvidar. Nos vamos a ver ¿qué día les puse? El miércoles, ¿verdad? El miércoles. Sí, el 24, sí. Nos vemos nuevamente el 24 porque tengo que dejarles explicado cómo va a quedar la tercera unidad. Bueno, feliz tarde, cuídense. Bendiciones. Igual, Buenas abogado. tardes. Bye. Feliz tarde, abogado.